Mi nombre es María Luisa Rodríguez León. Nací en San Bartolomé de Tirajana el día 30 de enero del 37, aquí en un barrio que se llama Manzanilla. Mis padres eran muy humildes y nací ahí en una casita viejita, como de gente pobre. Bueno, yo recuerdo la juventud mía no fue muy buena porque nací aquí, como usted estaba diciendo, en un barrio muy pobre, mis padres eran muy pobres. Entonces mis padres aquí, como no tenían medios de trabajo, nos fuimos a vivir a Tenoya. Y en Tenoya estuvo mi padre trabajando en la platanera muchísimos años y ahí hice mi primera comunión en Tenoya. Luego de allí mis padres se separaron, en aquella época siendo yo una niña, y volvimos aquí a Tirajana. Aquí en Tirajana se pasaron muchas miserias porque fue en la época de cuando estalló el movimiento que nací yo, pues no había ni qué comer, los trabajos eran escasos, no había medios de vida. Entonces mi madre se trasladó a trabajar con una hermana y yo, que éramos dos, nos fuimos a trabajar a la Aldea Blanca. Allí estuvimos 4 o 5 años trabajando en los tomateros. Luego de allí nos volvimos otra vez a Tirajana, porque mi madre se enfermó y nos vinimos a Tirajana. La vida la ganábamos limpiando y recogiendo almendras, partiendo almendras y ayudándole a la gente a limpiar. Luego de allí, ya como mi madre no podía y pasábamos más porque mi padre se separó y no sabíamos ni dónde estaba, nos fuimos a trabajar a Juan Grande. En Juan Grande estuvo mi madre 1 año en los tomateros. Luego de allí nos pasamos a trabajar al almacén de la Ciel, mi madre y mi hermana. A mí no me dejaban trabajar porque era menor de edad. Entonces mi madre me mandó para Tirajana y yo estuve aquí con unos señores trabajando un par de años en casa de uno que le llamaban los ricos, pero era más pobre que nosotros porque no vivían sino de la agricultura y daba poco. Pues allí estuve hasta que después un señor le arregló a mi madre los papeles para que me permitieran a trabajar en el almacén, porque yo no quería estar sola aquí arriba. Me pusieron 1 año de más para poder trabajar. Y como era un poco alta, pues la gente se lo creyó. Entonces estuve trabajando allí 9 záfaras. Y de ahí veníamos en el verano para Tirajana y el verano lo empleábamos en limpiar. Y antes te digo que en ese traslado de Tenoya a Tirajana, a Maspalomas, yo no sé lo que es una escuela. Yo no recuerdo ir a la escuela. Yo lo que hacía es que mi madre me enseñaba. Y a partir de ahí aprendí a leer y a escribir. Y después de grande, pues claro, hacía lo posible porque yo tenía interés en aprender, pero no había medios porque tenía que trabajar. Y así pues pasé toda mi juventud muy mal, como la mayoría de las personas que eran de mi época. Los que tenían fincas y tenían bienes, pues vivían mejor. Pero yo y mi hermana lo pasamos mal, porque no había medios de vida ni de comida. La escasez era mucha. Gracias al almacén que nos trasladamos, estábamos a lo mejor 6 meses o 4, depende de la zafra como se presentara. Y volvimos a Tirajana y volvimos otra vez a limpiar. Y así pasé el tiempo hasta que después me casé. Pues me casé en el 59 con Manuel Santana Quintana, un señor que es de Tejeda, pero vivía aquí. Y entonces la vida, gracias a Dios, me fue mejor. De esa unión, pues tengo hoy en día 6 hijos, 4 nietos y 6 bisnietos. Entonces mi vida ha transcurrido mezclada con muchas cosas, porque yo me dediqué a ayudar a cosas culturales, cosas de festejos, cosas de ayuntamiento y en fin, mi vida después de que me casé fue muy buena y muy bien, lo pasé muy bien. La juventud yo la recuerdo muy bonita, la verdad te digo, con miles de trabajos, pues no sabías lo que eran reyes, ni sabías lo que era una fiesta, porque las fiestas aquí se celebraba solo Santiago y se celebraba 3 días que le decíamos la víspera, la antevíspera, la víspera y el día.
una banda de música para todas las fiestas y esa era la diversión que teníamos nosotros, porque no había baile, pues no salías para ningún sitio, solo era aquí y cuando ibas al almacén a trabajar, que bajabas para abajo, pues entonces sí, ahí íbamos al cine al fin de semana, comprábamos las entradas a media de semana, íbamos al cine, pero lo que es pasarlo bien como ahora, nada. Nada, hoy la vida es muy distinta, hoy creo que las personas y la juventud de hoy tiene de todo, porque antes no había nevera, no había luz, no había agua en las casas, había que ir a lavar al barranco y a buscar el agua, que eso sí hemos tenido la suerte nosotros de toda la vida tener el rosal, y antiguamente frente a la iglesia le llamábamos el hinchidero, que bajaba el agua por el molino. Y allí había una sequía que del molino ya hoy lo rompió, el ayuntamiento dejó perder eso, que es una pena, porque estaba el molino que salía el agua del Rosal, cruzaba por el estanque, que en su día hicieron un hotel, y pasaba por el hinchidero y ahí se lavaban, porque en las casas no había nada. Era mucha la pobreza en aquella época. Hoy existe pobreza, pero existe más gasto, y todas las personas tienen una casa, y la tienen vestida, la tienen con muebles. Antiguamente no había nada, la casa guisaba con leña, que era trabajo. Hoy no, la gente tenemos de todo. Hoy no nos podemos quejar, nos quejamos porque las cosas se administran más a nivel de la gente pública, se administraran las cosas un poco mejor. Yo creo que tuviéramos de todo, hubiera trabajo. Porque a lo mejor hay una persona que tiene 3 o 4 trabajos y una casa de familia sin trabajo. Hoy la cosa está más mal que antiguamente. Yo la recuerdo ahora más mal y le tengo miedo a la situación que está ahora a como estaba en mi época. Fue porque yo me estaba moviendo siempre para la injusticia de que estaba en el almacén. Y claro, cuando ya me casé, me quedo en mi pueblo, empecé a ver cosas que no me gustaban. Entonces me empecé a mover, a seguir a mis hijos en el colegio, a seguir a mis hijos para las primeras comuniones, seguir a mis hijos para los estudios, y todas las injusticias que yo vi, yo las atacaba. Yo he tenido muchos problemas en esa época, en ese intervalo hasta el 80, por ejemplo, porque después en el 79 ya me creé una asociación para ver si las cosas se ponían bien, y había un grupo de personas que dijeran, vamos a decir esto, no lo digo yo sola. Después cuando se creó también el consejo escolar, también estuve en el consejo escolar. De todas las actividades que han habido en Tinajana, yo he estado en todas, hasta el día de hoy, de hace poco que dejé todo porque estoy un poco delicada. ¿Qué aprendí? Bueno, pues aprendí muchas cosas buenas, porque a mí me fue muy bien. Me fue muy bien, aprendí muchas cosas buenas y aprendí que si te pones en un ayuntamiento y has sido elegido, eres un servidor del pueblo y tienes que hacer lo posible por no mentir, ni decirle a las personas, ven mañana que te atiendo mañana, no. Si no está dentro de tus posibilidades, lo primero que tienes que hacer un concejal es decir, mira, eso no lo puedo hacer yo. Bueno, yo estuve en fiesta 16 años, en fiesta. Yo, el tiempo que estuve haciendo fiestas, les digo la realidad, la gente que trabajó conmigo, que todavía estoy con ellos, con la juventud, hasta el año pasado que ayudé en la fiesta, yo lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien porque yo tenía un grupo trabajando, distribuíamos la fiesta en áreas y cada uno cogía un área para trabajar. Ahora, y en la época de mi juventud, que yo trabajaba poco en la fiesta, porque trabajaba gente grande y no era sino 3 días, pues yo recuerdo la fiesta bonita, la recuerdo bien. La fiesta se echó a perder, la fiesta, cuando empezaron las verbenas de amanecida. Pero yo recuerdo la fiesta bonita. Ahora hay más porque hay más dinero, pero la gente se remediaba con una banda de música los 3 días. Hoy, si no tienen 5 o 6 bandas de música, la fiesta no sirve. Yo me considero, siempre lo he dicho, soy un poco polémica a nivel de estar con el público y en los trabajos que yo he tenido, en lo que yo he dirigido y en lo que he presidido, según me dice, soy un poco autoritaria. Pero yo me considero tener un corazón
de los mejorcitos, me considero yo. Porque he hecho muchos favores. Mi sueldo lo di casi todo el tiempo que estuve trabajando. A personas de necesidad le he colaborado mucho, mi marido y yo, porque él también fue demasiado generoso. Pero yo de corazón creo que soy muy buena. Nadie me ha tocado en mi puerta, en 8 años que estuve, o 16, manejando la mayoría de las cosas del pueblo, excepto después de la política. Nadie me ha tocado en mi puerta. Yo no he tenido una crítica. Me han hecho homenajes, ya llevo por lo menos 4 o 5, me parece, no estoy segura. 4 o 5 homenajes bien hechos, tanto por el ayuntamiento, me parece que 3, por el club de pensionistas, por las comisiones de fiestas de barrio. Estoy muy agradecida. Y yo en mi pueblo, lo digo sinceramente, me considero muy beneficiada en mi pueblo. Soy una reina, yo para mí soy una reina en mi pueblo. Bueno, yo a mis hijos siempre los valores, lo puedo decir, siempre les he dicho, respetar a las personas para que te respeten a ti. Escuchar a las personas cuando te hablan. No criticar de nadie. Cuando sientes algo por una persona, se lo dices a la persona. En esa época más o menos se vivió bien, se despobló el pueblo en el sentido de que la gente iba a trabajar y volvían. Pero la agricultura fue la que lo padeció, porque enseguida a crecer Playa del Inglés, que fue la época que empezó a desaparecer el tomatero, ya empezaron los almacenes, algunas a cerrarse, bueno, están todas cerradas en Playa del Inglés. Entonces eso se vivió en Tirajana más o menos bien en el sentido de que muchas mujeres se trasladaron a trabajar abajo. Lo mismo que mis padres, cuando nosotros éramos chicos nos fuimos a trabajar. Y aquí la mayoría de la gente trabaja en Playa del Inglés. Vino muy bien, porque se crearon limpiadoras, camareras, después cocineros, en fin, una serie de personas que empezaron a prepararse y los hoteles empezaron a subir para arriba y a hacerse hoteles, pues claro, dio vida. Y se cuenta que gracias a Playa del Inglés y toda la zona que cubre del tablero, que linda con Arguineguín y después con vecindario, y aquí nosotros lindamos con Mogán, pues todo eso, la mayoría de la gente trabaja abajo. Aquí la gente en aquella época, antes de empezar Playa del Inglés, la mayoría de la gente también vivía del carbón. También vivían del carbón, entonces todo eso dejó de hacerse. La gente vivía del carbón, porque aquí había un carbonero, aquí arriba había 2, y creo que queda 2, me parece que queda. Después vivían también la mayoría de la gente de las tejas, del barro para hacer las tejas. Vivían de ese tema, y después la mayoría de la gente, habían aquí gente que se dedicaban a recoger los estiércoles para llevarlos a Las Palmas. También vivían en la Baja Pino, que se recogía la Baja Pino y la Pinocha para llevarla porque las casas no tenían luz para hacer la cocina. La mayoría de la gente tenía una cocina de hierro. Entonces la mayoría de los hombres vivían de eso, porque aquí había una herrería, habían zapateros, había herreros, después había las tejas, como le estaba diciendo, el estiércol, que vivía la gente del estiércol, y de eso trabajaba toda la gente. Entonces, a medida de que ya estas personas se fueron poniendo mayores y estaban los hijos ya empezaron a trabajar en Playa del Inglés. Y todo eso se ha muerto, porque aquí en Tirajana ya no queda ni personas, no se recoge el estiércol, porque antiguamente se recogía, se llevaba hasta Las Palmas. El estiércol, lo mismo que el carbón. Yo recuerdo que mi madre hacía carbón en esa manzanilla, que después los guardas forestales te seguían, y aquí hubieron 2 personas detenidas que estuvieron en la cárcel. Pero yo me acuerdo ya mayorcita que se vivía de la almendra, íbamos a coger almendras, estábamos 8 o 9 días en manzanilla cogiendo almendras. Para los dueños que las almendras las tenían en los llanes, los de las almendras eran los hidalgos, después una gente de Pereira,
Y en fin, la gente, nosotros cogíamos la mitad de esta gente y después a la larga, ya después de estar la gente, la mayoría trabajando, a ver, Camilo se hizo cargo hizo un almacén y partía las almendras. La gente la vendía a Camilo y él la partía y vendía las almendras partidas, que tenía ahí unas máquinas, gente trabajando. Medios de vida había en esa época tirajana. La gente, claro, iba de aquí a Rijo Blanco, o venían de Rijo Blanco, habían 2 señoras que se dedicaban a coger los berros y los ñames para venderlos en el pueblo. La fiesta del carbonero salió hace pocos años, no hace mucho. Entonces, cuando ya desaparecieron el carbón, esas ollas se taparon, porque después ya no dejaban hacer carbón porque les interesaba al gobierno traerlo de otro sitio. Porque aquí se habían dejado, hasta hoy creo yo que estuvieran haciendo carbón, porque aquí hay leña para eso. Ahora hay más, porque está ahí tirada, que no la cogen los almendreros secos por falta de agua, y no la coge y se pudiera hacer carbón. Entonces el ayuntamiento en su día, la comisión de fiestas, que en esa época estaba yo también, hicimos unas reuniones y se acordó de hacer la fiesta del carbonero. Y ha sido un triunfo, porque tiene hasta un poema, tiene muy bonito un poema, y se hace todos los años en agosto. Aquí que yo recuerde siempre hubo 2 médicos, siempre había uno que se llamaba Don José, había un practicante y una farmacia. De la farmacia me acuerdo porque yo trabajé en esa farmacia que se llamaba Don Antonio Jurado, el de la farmacia, que tenía la farmacia donde vive Cuqui hoy, si la conoce, en lo bajo de Cuqui, al lado del bar, la parte de arriba, ahí estaba la farmacia. Y después había un practicante. Aunque aquí la gente, los practicantes, y don Manuel Senó, que había médico, don Marcelino, que era otro médico, ellos enseñaban a la gente a poner inyecciones. Y la mayoría de la gente aquí mayor sabían poner las inyecciones, por los practicantes decían, vete que fulano te la pone. Era la inyección. Había una maruca, después aquí en la montañeta había una que se llamaba Kika, y en el Risco una que se llamaba Maruca, que ponía las inyecciones y estaba practicante. De eso sí tuvimos siempre, que yo recuerde, buen servicio, siempre recuerdo. Y médico porque estaba don Marcelino, que vivía hoy donde está la gasolinera, donde está la farmacia, vivía don Marcelino. Don Manuel Senó, aquí en la Casa de los Llanes. Sí, había 2 nada más. Y practicante había uno, que vivía en la calle La Fuga, en una casa que está hecha allí hoy, allí vivía practicante. Yo tengo una hija que me dice, mami, yo no soy de Tirajana, porque quiere venir para Tirajana. Tirajana, yo lo diré y lo defenderé toda mi vida. Yo, que me entierren en Tirajana y si me muero en otro sitio, me traigan aquí. Tirajana es un pueblo solidario, un pueblo bueno, un pueblo acogedor. ¿Le hace falta a Tirajana? Más actividad. Arreglar las casas que están vacías para que la gente se quede viviendo aquí y ayudarle a la gente que quieren hacer viviendas porque están poniendo muchos peros en los barrios. Yo de mi vida no cambiaría nada porque lo he pasado mal, pero como yo le digo a mis hijos, ellos lo saben y ellos se ríen, yo estoy media loca. Yo he sido feliz a mi aire. Muy, muy feliz a mi aire. Tuve un marido, que yo creo que mis hijos, que yo hice lo que quise. Me casé con una persona que yo me pensé que era como un dictador. Él era policía, fue policía. Y yo cuando me casé y lo conocí, decía, para mí este me parece a mí que me va a gobernar y a mí no me gobierna nadie. Pero yo no cambiaría nada, porque y le digo a mis hijos, yo he sido feliz a mí y lo sigo siendo. Me falta mi marido, pero tengo mis hijos, gracias a Dios todos, unos nietos maravillosos y unos nietos maravillosos. Así que yo no cambiaría nada. Entonces yo le digo a mis hijos que no le cojan coraje a nadie, que no le tengan coraje, se lleven bien, porque la vida es poco tiempo. Y cuando te das cuenta, tienes 80 años, o tienes 90 años. Yo le digo la verdad, yo he tenido una vida de trabajo, de sacrificio,
de no poder estudiar que yo quería estudiar, no pude. A mí me gustó ser maestra. Me gusta enseñar a las personas, decirle consejos a las personas. Aquí en el pueblo, cuando yo tenía la murga, que la dejé con mucha pena porque los chicos no querían, tenía 3, estaba dirigiendo 3. Todos me decían abuela, y yo era el baúl de los recuerdos para ellos.